De la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. Saludamos con nuestra primera invitada, como lo habíamos anticipado. Se trata de Cristina Reyes, parlamentaria andina, exasambleísta política, muy reconocida a nivel nacional, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Cristina? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Yo quisiera su opinión primero, antes de entrar en el tema de la ciudad de Guayaquil y de su decisión de apartarse del Partido Social Cristiano, una visión de cómo está usted observando la política nacional con el Ejecutivo y el movimiento indígena en mesas de diálogo, el Ejecutivo enredado en sus propias declaraciones, una asamblea sin dos vicepresidentes o vicepresidentas, solo con el presidente titular, y partidos políticos que van comenzando a desgranarse o cambiando sus directivas. ¿Cómo mira usted la situación de la política nacional y cómo esto nos afecta como ciudadanos? Buenos días, bienvenido. Ahí estamos activados. Ahí sí Decía estamos. que muy buenos días, Licenia y Alexis, y agradecida Bienvenida. por la oportunidad, y un saludo para toda la audiencia de Radio Pichincha Universal. Como todos los ecuatorianos, con mucha preocupación y con mucho dolor, después de 18 días de un paro nacional que ha dejado en evidencia las duras realidades que se vive en el país y una total desconexión por parte del gobierno. Me temo que no queda nada del Guillermo candidato al Guillermo presidente. Existió un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, de los servicios sociales, de algo tan importante como es el sistema de salud, desmantelado prácticamente, un presidente preocupado por la macroeconomía, pero no por atender la deuda social. Y eso fue una bomba de tiempo, que al final del día llegó a esta protesta que siempre he reconocido legítima. Me he distanciado, como todos los ecuatorianos que somos demócratas, de los actos de violencia y de vandalismo, porque eso no representa la protesta social, pero sí las voces plurales, las voces campesinas, las voces de los trabajadores, las voces de los ecuatorianos que exigen al gobierno mejores condiciones de vida, porque vivimos en un país de muchas desigualdades y de un Estado ausente. Si queremos continuar con unas mesas de diálogo, creo que además de los sectores indígenas se deben incorporar también otros sectores que han sido realmente están también afectados, como, pues como el sector de la salud. El gobierno debe cumplir con yo no diría únicamente con los 10 puntos, las 10 demandas del sector indígena, que muchas de ellas son necesarias, sino ampliarlo además a otras. Como ustedes conocen, la inversión pública en el país fue absolutamente destruida, y en momentos de crisis, y además con altos impuestos, alta carga tributaria que este mismo gobierno implementó, la inversión pública debería ser un motor en la economía, y eso no ha ocurrido al momento. Me temo también que el congelamiento o disminución, mejor dicho, de los precios de los combustibles son insuficientes si no vamos realmente a una real política de focalización de los combustibles, de tal manera que se permita beneficiar y favorecer a los reales sectores que lo necesitan: la agricultura, la pesca, la industria, los sectores populares, el sector del transporte, pero no todavía avalar de alguna manera el narcotráfico o el contrabando, que es lo que permite, pues, cuando no hay esta clase de focalización. Ojalá que la palabra del presidente valga, porque es una palabra absolutamente devaluada, sin operadores políticos y con consejeros del calibre de Diego Ordóñez o de la repartidora María Paula Romo. Pues no creo que podamos tener un presidente bien sitiado, bien situado en momentos de alta tensión y de conflictividad como las que vive el Ecuador. Así que necesita rodearse de gente capaz, buena, seria y empática. ¿Cómo está, Cristina? Qué gusto saludarle a los tiempos y poder conversar con usted, como siempre, un placer. A ver, yo tengo un par de inquietudes. La una es, digamos, usted ve y hay buena perspectiva de que este proceso de diálogos a través de mesas técnicas pueda llegar a un buen puerto, o digamos, a partir de lo que nos ha dicho, no es lo mejor que un gobierno esté asesorado por Diego Ordóñez o por María Paula Romo, etcétera. Capaz, y lo que ocurre es que el paro no se ha terminado, sino que estamos en una suerte como de compás de espera, y que podría ser que esto, en el lapso de los 90 días que se han dado como plazo, nuevamente vuelva a recrudecer. Eso por un lado. Y por otro, yo quisiera pedirle su opinión con respecto de usted, que es una política que siempre ha sido además frontal. Un presidente que finalmente, o sea, salía en cadenas nacionales a llamar al diálogo a todo el mundo, pero que nunca se sentó a dialogar.
mandó siempre a sus delegados, un presidente ausente, un presidente que no está, un presidente que dice una cosa en cadena nacional, pero que termina siendo otra a través de sus operadores políticos o de su gobierno. ¿Qué lectura le deja a usted eso, esa actitud que ha tenido el presidente de no sentarse a conversar, en este caso con el movimiento indígena, pero como usted también bien señalaba, con todo el pueblo ecuatoriano, porque hay demandas que van más allá de los 10 puntos que han planteado la CONAIE? Sí, está claro que el Guillermo candidato, en el momento en que le pusieron la banda presidencial, se olvidó de los compromisos, se olvidó el país que le tocaba gestionar, al país que le tocaba administrar, un país como el nuestro, con una diversidad evidente, con una pluralidad de voces, con graves problemas sociales estructurales a los que había que intervenir desde el día uno, y que necesitaba tener la empatía, el corazón, el alma dispuesta a trabajar y a conversar con todos. Vimos cómo su palabra se fue deslegitimando, cómo se iba contradiciendo, y está claro que los sectores sociales lo pusieron en jaque. Y le dijeron que si él pensaba que gobernar era únicamente pasearse no lo sé, o cumbres o relaciones con los organismos internacionales de crédito y sus grandes fijaciones únicamente con pues los tenedores los tenedores de bonos o los creadores internacionales, estaba completamente equivocado, que él tenía que trabajar en la política social. Yo espero, obviamente a nadie, hay mecanismos para destituir a un presidente, uno de ellos probablemente ya fue agotado, como intentaron algunos grupos políticos, que fue la muerte cruzada, que también discrepo en la forma que se hizo. Creo que una sesión de esa envergadura, de esa naturaleza, merecía al menos que los legisladores estén reunidos en algún sitio, debatiendo formalmente, expresando sus posiciones. Y que el presidente también les dé la cara a los legisladores, porque fíjese, no solo fue que también se negó a hablar con el movimiento indígena, sino que incluso hasta la asamblea envió a su secretario jurídico a responder las inquietudes de los legisladores. Sí, eso se debe a la desconfianza de los interlocutores. Está claro que el presidente no goza, ni gozaba, ni goza al día de hoy, si es que no cumple con sus compromisos, de la confianza de muchos sectores que ya se sienten cansados y agotados, y el estribillo, que si bien funcionó en su momento, y creo que no debemos agradecer por ello, porque todos los países lo hicieron por un tema de salud pública de la vacunación, ya se agotó. Y la gente sintió este abandono institucional, este desmantelamiento de los sectores sociales, esta falta de inversión pública, este abandono de los sectores agrícolas, y obviamente los movimientos sociales, campesinos, indígenas, le pusieron en jaque al presidente. Yo como ecuatoriana, si usted me lo pregunta, por supuesto que quiero que prospere estos diálogos, quiero que se incorporen otras voces. Pienso que también algunos temas son insuficientes o están limitados, como lo mencionaba con el tema de el congelamiento de los valores de los combustibles. Hay que ir a una focalización real para saber a quién realmente se beneficia, y que sean estos sectores populares agrícolas y no el contrabando o el narcotráfico en el peor de los casos. Hay que trabajar en proyectos de infraestructura. Los sectores agrícolas también demandan crédito barato, que haya una debida tecnología e implementación de una política agrícola en nuestro país. En fin, son tantas demandas que el presidente debe saber que tiene que atenderlas de otra manera, y no es lo que deseamos, pero cuando vivimos en un escenario de desigualdad, de pobreza extrema, de inseguridad, y no hay una real atención por parte de los gobiernos, definitivamente pues los sectores populares no aguantan más y se levantan. Cristina, usted ha decidido separarse del Partido Social Cristiano y hasta donde se conoce va a incursionar en la carrera política por la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, una ciudad por demás insegura, una ciudad que se ha vuelto absolutamente violenta y que también refleja esa inequidad de la que usted habla, que se vive en todo el país, pero que también se concentra en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué le motivó a separarse del Partido Social Cristiano y por qué otra organización política va a competir por la alcaldía de Guayaquil? Licenia, déjeme decirle que fue una decisión muy dura, muy difícil. Yo comencé muy joven en el Partido Social Cristiano, obviamente por una comunión con los ideales. El ideario social cristiano tiene una visión de justicia social, una economía social de mercado, se cree en un estado de bienestar, en el respeto de los derechos de los trabajadores. Y esas son las causas que yo he venido defendiendo y trabajando de manera pública.
Nadie podrá señalarme jamás por ningún acto de corrupción. Me he ido de esta organización política con gratitud, con el abogado Jaime Nebot, que fue quien me dio la primera oportunidad en su momento, y con muchos de los compañeros con los que defendimos muchas de estas causas a lo largo de este camino. Pero ahora encuentro, y lo he explicado públicamente, las razones, encuentro mayor libertad para poder sentar mis posiciones, para poder ir hacia la construcción de un Ecuador con mayor plural, con el respeto a la pluralidad, con el respeto a la diversidad, un proyecto de unidad nacional, un proyecto que genere y promueva el desarrollo y el bienestar, sobre todo de la gente más vulnerable. Le comento y me siento, no dejo de sentirme honrada al respecto, porque eso quiere decir que mi presencia, que mi figura, que mi trabajo genera unión y genera de alguna manera la posibilidad de una convergencia. Me han buscado, me han llamado de diferentes organizaciones políticas, algunas con un origen muy popular. Eso quiere decir que se sienten cerca de mí, como otras quizá de un ala más liberal. Y pues sí, me han hecho la propuesta. Yo creo fervientemente que sí, que Guayaquil merece un mejor futuro, que la administración actual dista mucho del legado que dejó el abogado Jaime Nebot, que salió con los más altos números, incluso de sus adversarios, de lo que fue una gestión social, administrativa, en infraestructura, de mucho éxito. Sin embargo, pues esta es una decisión que yo estoy meditando con mi familia, y que siento de todas maneras que no pasa, que si bien es importante estas elecciones seccionales en las que el ecuatoriano, el guayaquileño, los quiteños, debemos pensar muy bien a quién le queremos entregar esa posibilidad de administrar los destinos de nuestras ciudades para que haya un real mejoramiento de la calidad de vida de los conciudadanos. No pasa todo exclusivamente por esta candidatura. Ahí tenemos un país herido, un país fragmentado. Hoy hay que fomentar la unidad y hay que construir un proyecto de unidad nacional que genere equidad y que genere desarrollo para todos. En el caso suyo, digamos, la posibilidad sería optar por la candidatura a la alcaldía del puerto principal o la prefectura del Guayas, porque mucho se había comentado con respecto de eso, y la semana anterior, de paso le consulto, Omar Maluc hablaba de un abanico de organizaciones políticas que irían desde la derecha, el centro y la izquierda, que podrían sumarse a su candidatura. Sí, efectivamente, en algunas encuestas serias, no chimbas, de algunas personas que se autoengañan, se me sitúa muy bien, increíblemente, en la alcaldía de Guayaquil, para aspirar a la alcaldía de Guayaquil. Como digo, esta sería un altísimo honor, un gran honor. Yo soy guayaquileña, mona de cepa, la gente me ha visto crecer, conozco a profundidad los problemas de la ciudad, pero esta es una decisión que se está meditando, estimado Alexis, con mi familia, y por supuesto los tiempos electorales corren y se dará a conocer prontamente. Por mi parte, yo continúo trabajando y en ese gran abanico que usted menciona, ese gran abanico es el Ecuador. Uh-huh. Y al Ecuador hay que unirlo. El Ecuador hoy está muy golpeado. El Ecuador se encuentra sin esperanza. Uno de los análisis cualitativos que hace con la juventud, con los trabajadores, la gente está muy preocupada por su futuro, porque obviamente encuentra un gobierno y un Estado ausente y no las oportunidades correspondientes. ¿Cuál es la diferencia entre un joven de 30 años o de 25 años que se gradúa de la universidad y a uno que le dan una condena? Y evidentemente fue la educación. Estamos atrasados décadas en lo que significa la inversión social en una educación de calidad, con pensamiento crítico, con infraestructuras correctas, con profesores capacitados, y son tantas cosas en las que creo, y en las que creo que podemos, y en las que pienso que podemos sumar esas voces diversas para trabajar, que hay mucho por hacer, y pues creo que ese será el camino que voy a transitar. Cristina, ¿y cuándo se espera conocer ya su decisión definitiva sobre si participa por la alcaldía de Guayaquil o por la prefectura del Guayas, por un lado? Y en el caso de ser afirmativa esa decisión de correr por la alcaldía de Quito, de Guayaquil, perdón, ¿en qué se va a diferenciar su administración? Usted bien reconoce, usted se formó en el Partido Social Cristiano, dice que la actual administración está muy lejos de ser la que dejó en su momento el señor Nebot. ¿Cuál es el sello que usted le va a impregnar? ¿Qué es lo que usted haría si llega a obtener la alcaldía de Guayaquil?
con calma, Licenia, esa decisión será dada. Yo estoy muy tranquila, comprendo que hay otras personas que se encuentran un poco nerviosas si existiera esta posibilidad. Eh, Bien, Guayaquil yo creo que necesita una intervención en muchos de los sectores que se encuentran ahora mismo desabastecidos de servicios públicos, probablemente por un tema de irregularidad en el momento de los asentamientos, pero son pues cientos de miles de personas que merecen vivir con dignidad y no podemos seguir ocultando esa realidad y hay que hacerle frente. Asimismo, también considero que si bien no es una competencia, la seguridad es una competencia del gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados deben tomar el liderazgo, deben trabajar coordinadamente, generando pues no solamente propuestas, hacer mediciones continuas, sino también trabajar desde el tejido social para ir bajando la tensión de lo que generan estas desigualdades estructurales por falta de atención, de servicios básicos, de políticas sociales, y se necesita trabajar coordinadamente y que haya esa debida articulación. En definitiva, insisto, Guayaquil es una ciudad que ha tenido un desarrollo impresionante, pero se puede hacer mucho más y hay sectores populares que realmente se lo merecen y que necesitan una alcaldía más presente y con una mayor intervención. En el caso de que usted ganara una elección, ya sea alcaldía o prefectura, en Guayaquil o Guayas, ¿usted respaldaría la iniciativa que nuevamente la ha retomado el abogado Jaime Nebot de hablar de ir hacia un estado federal y de paso saber cuál es su opinión con respecto de esta propuesta que la ha mencionado y que la ha traído nuevamente al debate público el exalcalde de Guayaquil? Alex, esta es una propuesta que viniendo de quien viene, de un político honorable que tiene toda mi admiración y mi respeto, que por supuesto que debe ser analizada y de hecho así lo está haciendo, ha sido recibida creo que por diversos sectores, algunos de buena forma, algunos de mala forma. Todos los centralismos son perversos, son negativos, frenan el desarrollo equilibrado, equitativo de las distintas poblaciones y nosotros obviamente un Estado debe propender al desarrollo de todos los sectores sin que nadie se quede atrás. Pero me temo obviamente que en estos momentos el cambio del modelo administrativo del país no sería viable por muchos motivos. Esto no quiere decir que podamos discutir de aquello y algunas comparaciones a lo mejor tampoco vienen al caso cuando uno habla de que hay federalismo en los Estados Unidos, en Suiza y en otros países. Sus circunstancias económicas, políticas, sociales, sus orígenes, además en cuanto al establecimiento de su modelo de gobierno fueron muy diversos. Hoy tenemos un país obviamente que se encuentra muy fragmentado, que tenemos que propender hacia la unidad, hacia esa reconstrucción. Yo creo que el Ecuador es como una gran familia que al final del día las familias se pelean y pueden pasar muchas cosas, pero no dejamos de ser hermanos. Y hay que tener también la humildad y el atrevimiento de sentar a esa familia en la mesa a discutir su futuro y a pensar qué es lo que está fallando. Yo me temo obviamente que hay algunos cuestionamientos respecto de lo que significa, o sea, que el cambio de un modelo administrativo que primero ameritaría reformas constitucionales que no son tan simples, también tendría sus nudos críticos respecto a los recursos de cada una de esas provincias. Algunas les iría muy bien, otras quedarían absolutamente abandonadas. Entonces no creo que en una visión de unidad nacional pues debe existir la falta de solidaridad hacia aquellas provincias que no han tenido un desarrollo a lo largo de nuestra vida republicana. Es más, también se analizaba que incluso ahora mismo la generación de los tributos ni siquiera depende de dónde fueron extraídos, sino de dónde fue su oficina tributaria. Y en ese caso, Quito y Guayaquil pues se ven pues ampliamente beneficiados por ellos. El tema de las competencias, en fin, es un proyecto por demás respetable para ser analizado, me temo que no viable en estas circunstancias. Sin embargo, creo también que no hemos profundizado en algunos mecanismos de descentralización que ya tiene la Constitución de la República, que muchos municipios podrían también solicitar para sí mismos.
lo que se decía respecto, por ejemplo, a Quito, que es un distrito metropolitano, Guayaquil, por su situación, por su nivel poblacional, en fin, por los otros cantones aledaños, podría también avanzar a convertirse en un distrito metropolitano y asumir otra serie de competencias. Evidentemente, sin recursos no se hace nada. Y ahí también hay probablemente una falla por parte de este gobierno cuando se ha retrasado en las rentas y en las cosas absolutamente necesarias para que los municipios puedan atender las demandas de los ciudadanos. Y en fin, incluso estuvimos analizando la Constitución y ahí hasta nos hemos olvidado de esta figura de las mancomunidades, que permitiría también a algunas provincias, en función de objetivos específicos, incluso por tiempos predeterminados, asumir esta especie de nuevo nivel de gobierno. Claro, mucha gente también insiste en que temas burocráticos, en fin, que hay recursos que hay que invertir pero yo me temo que los que tenemos que cambiar, no sé si es tanto los modelos de gobierno que tenemos en nuestro país, sino es que hay que cambiarnos a nosotros mismos y hay que trabajar en inversión social, en educación, en salud y en otros temas prioritarios que lastimosamente en el Ecuador se han abandonado desde hace muchos años. Creo en la unidad nacional, hoy más que nunca hay que fortalecerla. Estos modelos deben ser analizados con la seriedad y el respeto del caso, pero me temo que ahora mismo no están dadas las circunstancias y para un modelo así se tomaría mucho tiempo para poder hacerlo. Cristina, en caso de que usted opte por alguna de las dos candidaturas, para cualquier plan que usted quiera emprender, va a necesitar sin duda de la ayuda del gobierno central, ya sea en la entrada de recursos, de una relación políticamente armoniosa, al menos en lo posible. En ese caso, ¿qué haría usted frente al gobierno nacional al que usted mismo ha cuestionado en materia de credibilidad? Hay que recordar que gracias al Partido Social Cristiano, el presidente es el que es ahora, aunque se haya alejado del plan inicial con el que llegaron a las urnas apoyados por el Partido Social Cristiano. Pero, ¿cómo sería su relación con el gobierno, pese a todos estos problemas de credibilidad y de confianza que genera, en caso de que usted llegue a obtener la prefectura o la alcaldía de Guayas y Guayaquil? Un ciudadano, un líder, y no se diga un presidente, debe tener palabra. Y ese ha sido el gran problema del presidente Lasso. No la palabra en cuanto a acuerdos políticos puntuales que sí son necesarios en la democracia siempre y cuando sean sobre la mesa de manera franca, de manera abierta, sino sobre todo los compromisos que se asumieron con la ciudadanía. Y eso es principalmente lo que el presidente falló. No espere de mi parte y de muchos, creo que líderes políticos, pues beneplácito, anuencia, como probablemente encontrará de alguna parte de sus asesores. El presidente necesita que se le diga la verdad, y lastimosamente la verdad se le dijo en un levantamiento con organizaciones sociales hartas de la mentira y del abandono, y se le puso en jaque. Entonces yo espero que él entienda también que él tiene que gobernar para todos. Mire, Licenia, esta no es una decisión que ha sido tomada, como le digo, me honra el saber que un abanico diverso de agrupaciones políticas estén pensando en mí para buscar un mejor futuro para Guayaquil. Me honra, aunque no sea esta una decisión tomada. Pero en el caso que fuera, en este momento o en otro, el liderazgo es lo que cuenta. La exigencia de los compromisos, de las rentas que le corresponden a cada una de las ciudades, hay aquella fórmula, además, que a veces es cuestionada sobre demandas insatisfechas, sobre el nivel de poblacional, y Guayaquil es una de las ciudades más grandes del país, con mayor población, y necesita tener, por supuesto, su atención en tantas áreas que al día de hoy no se encuentra intervenida de la manera correcta. Así que todo hay que hacerlo en la vida con liderazgo y con exigencia y con mucha firmeza. Alejada del Partido Social Cristiano, quizás hoy cercana a figuras como Pedro Pablo Duarte y Otto Sonnenholzner. Mire, se dicen muchas cosas. Yo me he quedado sorprendida, estimado Alexis, de la serie de rumores que se han generado durante el fin de semana, que me vinculan con una figura, con otra. Yo lo que le puedo decir es que de los grupos políticos que me han buscado, muchos de ellos, como le digo, tienen un origen absolutamente popular, y eso me hace muy cercana a los sectores populares de la ciudad. Incluido Pachacuti, nos dijo Mar Malug, eso es real. Como otros, muchos y muy respetables,
Eso me honra, eso como le digo, me compromete mucho más. No hay una decisión tomada, soy una persona que siempre hace las cosas con responsabilidad, creo mucho en la conformación de los equipos, en el establecimiento de los programas, en las metas que hay que cumplir. En definitiva, son conversaciones necesarias. Sé que a algunos o algunas les preocupa que haya esta clase de conversaciones, pero en fin, yo lo hago con la mayor transparencia y libertad. Nadie me podrá señalar por hechos de corrupción, nadie podrá decir que hay ambiciones que no obedezcan al querer transformar, en este caso, o a la ciudad de Guayaquil, o pensar en un proyecto de unidad nacional para el Ecuador. Y en eso me continuaré trabajando, continuaré reuniéndome con muchas personas y tratando de darle valor a lo que se ha perdido en el Ecuador y que se ha reemplazado por el sectarismo, que es la pluralidad. Una pluralidad que tenga consensos y que tenga objetivos comunes que nos lleven al desarrollo del ser humano, que es lo que finalmente, para lo que finalmente están los gobiernos municipales o los gobiernos nacionales. Muchísimas gracias, Cristina. Estaremos expectantes de esa respuesta, así es que le molestaremos nuevamente. Muy amable, muchísimas gracias. Muy gentil. Muchas gracias. Un abrazo. A ustedes. Un abrazo. Lo propio, Cristina Reyes, parlamentaria andina, ex asambleísta que ha estado con nosotros, 8 de la mañana con 4 minutos, Alexis. Muy bien.